En nombre de la Cátedra Extraordinaria Enrique Dussel Ambrosini de la UACM, damos la bienvenida a los asistentes para iniciar la segunda sesión del ciclo de conferencias Las mujeres filósofas de la antigüedad, a cargo del doctor Omar Robles. Y pues nada, adelante, doctor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por darse el tiempo para esta segunda sesión. Espero que podamos tener continuidad hasta la sexta sesión. Son seis miércoles que nos vamos a estar viendo y bueno, pues espero que resulte interesante. 6 sesiones considero son pocas, ¿no?, para estudiar a cada una de ellas, pero pues vamos a tratar de hacer dinámica la exposición y bueno, sobre todo darnos el tiempo debido, ¿no?, para presentar y exponer algunas ideas sobre cada una de ellas. Y bueno, como les he comentado, pues hay poca información. Ahora ya en esta segunda sesión comenzamos a ver precisamente a algunos personajes ya históricos. En la primera sesión, como recordarán, analizamos el mito de Melanipa y a partir de ahí es que las estudiosas, sobre todo mujeres y también algunos varones que han escrito sobre el tema, parten para tratar de elaborar esta, como decíamos, nueva historia de la filosofía más inclusiva. La sesión pasada no pude como preguntarles si todos venimos de la filosofía o de qué otras carreras asisten, o bien si también, como algo entiendo, ¿no?, la cátedra extraordinaria como está abierta, está abierta al público en general, y eso no me gustaría también tener un poco el precedente de su interés, y si es que están tomando alguna formación en la UACM, pues también saberlo. Si gustan, empecemos de manera muy breve. Yo soy Martín y soy de políticas públicas y me gusta comer. Ya compartimos ahí la comida. Sí. Mi nombre es Roberto y soy de la carrera de filosofía también. Filosofía. Sí. Mi nombre es Graciela Fronte, vengo del Plan del Centro Histórico, soy socióloga y me interesa el tema. Claro, bienvenida. Soy Leticia Julieta Ramírez, soy egresada de la UACM y de comunicación. Muy bien. Me llamo Rocío, soy de ciclo básico, pero estoy en la carrera de filosofía. Filosofía. A ver, hasta ahorita vamos ciencias políticas, sociología, comunicación y filosofía. Hola, soy Katia y soy de filosofía. Hola a todos, soy Margot, estoy en la maestría en Ciencias Sociales y también estudié filosofía aquí. Muy bien, bienvenida. En mi caso yo soy Víctor, yo soy también de filosofía, ya egresado de aquí, y estoy en ciencias políticas y creación literaria. Pero además yo tuve la oportunidad de participar en PAE, que es un programa académico de estudio de género de la UACM. Entonces ya tengo familia. Muy bien, pues bienvenido también. Soy René y soy estudiante actual en la carrera de filosofía. Buenas tardes, soy Dolores. Soy de la coordinación de comunicación de la universidad, vengo a grabar las fotoseñoritas y soy ignorante de la filosofía. Todos, en cierto sentido, ignorantes. Nos podemos identificar y decir de dónde venimos. Sí. Bueno, yo me llamo Saúl Esparza. Ahorita no estoy en ninguna universidad, pero estuve en la UAM. Estudié biología, biotecnología y antropología social. Me interesa mucho la cuestión feminista y la filosofía y todo eso. Me interesa mucho. En el caso de Frida, también, ¿verdad? Filosofía. Sí, y arte y patrimonio cultural. Qué bonito. Sí. ¿Y quién más? Yo, Rubén Pérez Villa, estoy aquí en Filosofía e Historia de la Federación Frontal del Valle. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas. Vamos a ir, espero poco a poco también reconociendo sus nombres, no me voy a acordar de todos ahora, pero bueno,
ese panorama me permite, ¿no?, como dar pie a algunas consideraciones o detenerme, ¿no?, en algunas consideraciones, porque evidentemente como no todos provenimos de filosofía, y lo notamos la sesión pasada, creo que sí es importante contextualizarnos, ¿no? Entonces, otra vez voy a nombrar a las filósofas que en este momento vamos a presentar durante estas 6 sesiones, con la intención de que las situemos por lo menos en el tiempo, ¿no? Por eso voy, antes de entrar a los temas, voy a hacer un paréntesis en un tema cero, digamos, aquí agrego, pues nada más como preámbulo a lo que viene y a lo que vamos a presentar. Miren, los temas que nos toca abordar en esta sesión, pues es un poco pretencioso, porque en realidad vamos a abordar bastantes temas que no se deberían, ¿no?, dar así, o reducirlo, ¿no?, tanto, pero bueno, es con la intención un poco nada más de dar algunos precedentes para contextualizar igual a los personajes que vamos a ver ahora, ¿no? Femonoe y Temístoclea son referidas como sacerdotisas del oráculo de Delfos. Entonces, claro, a lo mejor tenemos alguna idea del oráculo de Delfos. Lo que me interesa es que completemos un poco el cuadro de en qué consistía, ¿no?, más o menos cómo era el método, digamos, de pregunta oracular. Y luego llegar a este personaje muy femenino, muy importante, que es la Pitia, la sacerdotisa de Delfos, o bien también la pitonisa se llega a nombrar. Y bueno, Femonoe, los testimonios nos dicen, y Temístoclea también, fueron sacerdotisas, o sea, fueron pitias. Y luego en el caso de Cleobulina, lo que vamos a revisar es que, bueno, ella es la hija de Cleobulo, uno de los llamados 7 sabios de Grecia. Entonces también por esa razón vamos a detenernos pues un poco en saber o recordar más bien quiénes fueron, más o menos cómo se les reconocía y por qué se les llamaba sabios. Bien, entonces pues tenemos 2 horas para todos estos temas, pero bueno, ustedes saben, y eso me gustó mucho la sesión pasada, que pues también hice intervenciones. Efectivamente la idea es que sea una especie de conversatorio, que puedan preguntar en el momento que deseen, o sea, no esperen para el final. Si tienen alguna inquietud o duda, pues la podrán hacer y la vamos comentando. Bueno, aquí les traigo el mapa de la Grecia antigua. Evidentemente, pues hubo muchas fluctuaciones, movimientos en toda esta zona de lo que llamaban la Grecia antigua. Y a mí me sirve este mapa ahora para decirles lo siguiente. Nos estamos situando en el tiempo alrededor del siglo, entre los siglos 7 y V antes de nuestra era, más o menos. Esta era la configuración de lo que llamaron la Grecia antigua. Y algo muy importante que yo deseo que notemos, no se alcanza a ver del todo, pero bueno, algo muy importante que quiero solamente puntualizar con este mapa es que voy a referir o voy a puntualizar a Atenas, que está aquí. Pero lo que quiero decirles es que alrededor del año 600, más o menos antes de nuestra era, emerge lo que como conocemos o denominamos pensamiento filosófico, pero no emerge precisamente en Atenas, sino en esta parte, digamos, en esta parte insular. Y esto me permite decirles que hay condiciones de emergencia, hay condiciones por las cuales surge la filosofía, y solamente vamos a nombrar tanto la geográfica, también la económica y muy importante, la religiosa.
Digo, evidentemente se generó antes y después, ¿verdad? Se generó pensamiento filosófico, pero con este nombre y con este talante, digamos, muy particular de lo que aconteció en Grecia, fue como se constituyeron las bases del pensamiento occidental. Entonces, por ejemplo, en esta región de Jonia, ¿no? Ustedes saben que ahí, en esta región, de esa región provienen también los primeros llamados filósofos. En estas costas de Mileto, por ejemplo, pues ahí Mileto está aquí. Ahí surge, por ejemplo, ¿no? Tales de Mileto, y bueno, así se crea como una primera escuela, en donde está Tales de Mileto, Anaxímenes, ¿no? Anaximandro. Insisto, no es mi interés por ahora dar un repaso general de la historia de la filosofía antigua, sin embargo, pues ustedes saben que bueno, ese primer pensamiento está dedicado sobre todo a la cuestión del principio de todas las cosas, a la idea del arjé. Y bueno, así, ¿no? En otras ciudades como Efeso, ¿no? Existe el pensamiento de Heráclito, luego hacia esta zona, bueno, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien. Bueno, pero lo interesante es eso, ¿no? Que nosotros notemos que el pensamiento filosófico se da en estas zonas insulares. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una condición de emergencia que nos determina de alguna manera y que da razón de por qué los filósofos, pues o sea, la filosofía no acontece, no amanece, digamos, en esta zona céntrica que es Atenas, sino que primero se da en esta geografía. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que nos explica eso? Algunas propuestas, hipótesis que se comentan, pues es que había una peculiaridad en algunas de estas, como les digo, zonas insulares. Como sabemos, ¿no? Tenemos a la religión griega antigua como una religión no teísta en el sentido de un solo Dios, sino que tenemos una religión politeísta, y no hay el libro sagrado como tal, o sea, no hay un canon, no hay algo que se determinara como un texto, digamos, único que dijera como la verdad acerca del origen de los dioses o del hombre. Y entonces este hecho, esta libertad, digamos así, de pensamiento y de creencia, de credo, permitió que lo que sí tenemos es el mito, y tenemos muchas variantes de los mitos griegos. Esto permitió precisamente que emergieran nuevas visiones acerca del mundo que no se acoplaban o que no coincidían, ¿verdad?, con lo que, por ejemplo, en la región de Atenas se pensaba acerca de los dioses, ¿no? Luego, la cuestión de que muchos de estos primeros filósofos fueron personajes que viajaron mucho, y muchos de ellos también fueron geógrafos, muchos de ellos también, o se les reconoce, ¿no?, como que también cultivaron la parte científica, digamos así ahora. Navegantes y comerciantes, geógrafos, también muchos de ellos pudieron contrastar aquellas regiones geográficas que el mito nos contaba, por ejemplo, no sé, las entradas, por ejemplo, al Tártaro, al inframundo, la zona norte que llamaban el lugar de los hiperbóreos, ¿no?, al que iba Apolo, por ejemplo, para, dice, rejuvenecer, ¿no?, cada año. Ellos contrastaban, ¿no?, como eran viajeros, contrastaban y decían, no, pues esto como que no, ahí en donde se debía situar, ¿no?, por ejemplo, de entrada católica, no está. Y entonces, esa crítica, esa puesta en duda, digamos, tanto de
versiones oficiales mitológicas, también de la geografía mitológica que se presentaba, dio pie precisamente a un libre pensamiento, y así es como hubo libertad, por ejemplo, para, pues digámoslo así, no contradecir, sino más bien proponer una forma distinta de explicarnos el porqué de las cosas. Recuerden que el mito en un primer momento funciona como, ¿no?, como una respuesta a las inquietudes, a las aflicciones humanas, a los intereses de dónde venimos. Recuerden el mito de Dioniso, por ejemplo. El nacimiento de Dioniso explica de alguna manera el origen de la estirpe humana, ¿no? Lo podemos ver en su versión pórfica, por ejemplo. Bueno, tenemos toda la mitología, en la cual no pienso ahondar tampoco, y ellos empezaron a contrastar, ¿no? De ahí que se diga de repente que hay una especie de salto, como muy comúnmente se señala, del mito a logos, ¿no? Una explicación de carácter un poco racional, o más racional, perdón, pero no tanto. O sea, este salto no puede ser así entendido como un quiebre completo, ¿no? Todavía hay resabios del pensamiento mitológico en todos estos personajes, Parménides, Empédocles, ¿no?, etc. Y bueno, pero sí hay una forma distinta de explicar las cosas. Entonces ahí están las condiciones de emergencia del pensamiento filosófico en su nacimiento. Insisto, estamos hablando alrededor, ¿no?, del siglo VI, V antes de nuestra era, y ahí es en donde entrarían, ¿no?, también, o ahí es en donde comenzaría la historia de las mujeres filósofas. ¿Sí? Este cuadro que les presento es del texto de Mary Ellen White, La historia de las mujeres filósofas. Y bueno, ella en su texto no contempla a Demónoe, que es la primera mujer filósofa que vamos a estudiar, pero sí a Temístoclea, ¿no?, que se dice fue maestra de Pitágoras. Ahorita vamos a entrar con ella. Teano de Crotona, que es la esposa de Pitágoras. Hacia abajo, en esa primera columna, digamos, está Damo y Plutemía, que son las hijas de Pitágoras. Hacia el año 500, antes de nuestra era, está Cleobulina, la hija de Cleóbulo de Lindos. Y abajo, en la parte inferior, se puede notar un poco como el desarrollo de la filosofía, pero bueno, los personajes masculinos, ¿no? Pitágoras, aquí habría que añadir a todos los demás llamados presocráticos. Está Sócrates, Euclides, luego Platón, Crates, Aristipo, por mencionar algunos, ¿no? Y hacia allá ya sea el periodo helenístico, bueno, pues está Epicuro, y bueno, hay bastantes personajes del estoicismo también. Y bueno, un poco ese es el marco, ¿no?, situacional, histórico que debemos reconocer. Entonces, estas mujeres, principalmente las que vamos a estudiar y que denominamos en este periodo Grecia antigua, estarían entre el 600 y más o menos el 400 antes de nuestra era. Ahí está Diotima de Mantinea, ahí está Aspasia, que también las hemos contemplado en esta ocasión. Y hacia mediados, del 350 más o menos, en el 350 pues está ya también Axiotea, Lastenia, que se supone fueron alumnas de Platón. Entonces ese es el marco del que vamos a partir, y bueno, en cada una de las filósofas que vamos a nombrar, pues vamos a referir más o menos cuándo fue su nacimiento, más o menos. No se tienen datos tan precisos, pero sí se puede situar, ¿no?, alrededor de unos años específicos. Pero bueno. Entonces, luego de dar este brevísimo contexto, como les decía, antecedente situacional,
pues empezaremos a analizar el primer tema. Les decía, ¿por qué es importante hablar de la sabiduría oracular? Porque las primeras dos filósofas que vamos ahora a estudiar fueron referidas como pitias, como sacerdotisas, sobre todo del oráculo de Delfos. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Todo bien? Bien, un fenómeno muy especial de la cultura griega antigua, yo diría que no exclusiva, ¿no? Pero con un matiz muy distinto, o distintivo, perdón, es lo que conocemos como la mántica. Dentro de la religiosidad griega antigua, las prácticas adivinatorias, ¿no?, eran comunes, digo, en todos los pueblos quizá, o en muchos pueblos, pero tiene un sello muy particular en Grecia, en la Grecia antigua. Hay una gran confianza del pueblo griego respecto de sus dioses, ¿no? Depositan una gran confianza, refrendan muchas de sus decisiones con la consulta oracular, con la consulta a estos centros proféticos. ¿No? Y no solamente una consulta individual, ¿no? Incluso estadistas muy importantes a lo largo de toda esta historia de la cultura griega, pues visitaron el oráculo precisamente y tuvo derivas muy importantes en la historia a partir de lo que decía el oráculo. Porque, digamos, tenemos como punto central el oráculo de Delfos, pero en realidad existieron oráculos en muchísimas zonas de lo que llamábamos, ¿no?, la Grecia antigua. En muchas ciudades se ejercía esta práctica, ¿no?, de la mántica, de la profecía, los designios, digamos, divinos de diferentes dioses, ¿no?, principalmente Apolo, Zeus, Hera también. Bueno, aquí está el mapa, igual quizá no se alcance a distinguir, pero pues son una variedad muy grande de puntitos, ¿no?, que están mostrándonos ahí los principales oráculos. Bueno, aquí les hago un resumen de los principales. En Abdera y Samotracia, en el norte, hacia el norte, está el oráculo de Dolona, muy importante. El Equiomanteion de Éfira. En el poniente, Escotusa, Córope, Orobias, Abas, Egira, Delfos, etc. Todos estos hacia el centro, ¿no? Muy importantes también evidentemente el de Delfos, que es en el que nos vamos a concentrar. Delos, Lesbos, Pérgamo, Claros, Dídima, también muy importante, hacia el este. Lo único que quiero que notemos en esta, digamos, lámina es que en realidad Delfos no era el único reino. O sea, había repartidos, digamos, en todas las a lo largo de la geografía, digamos, griega, ¿no? Aquí solamente quiero decir que los oráculos no todos estaban como en las ciudades, o sea, en la zona, digamos, así, como diríamos ahora, ¿no?, en las urbes, sino que también existieron oráculos que se localizaban más bien en zonas de difícil acceso. El caso, por ejemplo, de Delfos así es, o sea, se localiza en el monte Parnaso, que ahorita vamos a ver la lámina, y bueno, para llegar a él se llevaban varios días, ¿no?, para poder, incluso los habitantes de ciudades que estaban alrededor, por ejemplo, la propia Atenas, Eleusis, por ejemplo, hacían peregrinaciones verdaderamente largas, de varios días.
Bueno, los métodos oraculares, igual haciendo una revisión muy rápida de todo esto, ahora no me detuve a comentar la primera imagen que les mostré, que era una pintura de Leonora Carrington. Pero bueno, el oráculo siempre estaba asociado a diferentes, tanto especies, ¿no? Animales, pero también a elementos, ¿no? Como el agua, como el fuego. Es decir, había diferentes formas en las cuales los dioses transmitían estos designios o esto que le tenían como respuesta a la consulta, ¿no? de algún individuo. Podía ser a través de los sueños, a esto le llamábamos la oniromancia, el uso de las tablillas o dados también, o sea, los propios juegos, digamos, con dados, podrían darnos mensajes. Eso era la cleromancia. Otro muy interesante que aparece también en las consultas que hicimos acerca de la tradición oracular es del uso de huesecillos animales. A veces también funcionaban precisamente como dados. El acomodo, el crujir de estos huesos daban información sobre cuál era el designio del dios. Muy importante, el de la ornitomancia, es decir, el vuelo de las aves, el augurio de las aves, se interpretaba, ¿no? O sea, lo que nos puede dar, o la nota que nos puede dar un poco estos métodos oraculares es que los griegos también estaban muy atentos precisamente y en una gran conexión con lo que acontecía en la naturaleza. O sea, la naturaleza hablaba, ¿no? Traía mensajes y había que interpretarlos. Eso no era, digamos, ocasional o no se prestaba a ninguna interpretación, sino todo lo contrario. La naturaleza tenía un lenguaje, había que interpretarlo, había que saber por qué el vuelo de las aves hacia una dirección, o por qué un conjunto de aves, ¿no? decide pasar por ciertas zonas, emparvadas, por ejemplo, etc. Entonces, había una conexión muy profunda ahí con la naturaleza. Bueno, voy a regresar un poco a la lámina, a la pintura de Leonora Carrington, porque parece ser que eso es también parte de lo que ella quiere como mostrar, ¿no? O sea, este cuadro se llama Reflexión sobre los oráculos y precisamente porque no se distingue muy bien ahí, pero aparecen ahí animales, ¿no? O sea, están como muy presentes las aves. Y no es casual que yo haya elegido solamente porque me gustó haya elegido esta lámina, sino que tiene relación con Fénelon. A Fénelon se le reconoce como ser una conocedora de los designios o de la ornitomancia, ¿no? O sea, de los designios a través de las aves. Bueno, además de eso, sí. En cuanto a estas formas adivinatorias, ¿hay un registro de dónde se influenciaron los griegos? Es decir, estas prácticas yo creo que tenían antecedentes. No, yo no lo reconozco todavía, ¿no? O sea, como el influjo de eso, pues son prácticas seguramente, ¿sí? que tuvieron antecedentes pues en lo que antecedió a los griegos, ¿no? Pero precisión sobre eso no lo tengo. El texto, uno de los textos fundamentales, tampoco toma mucho en cuenta ese aspecto, es un texto muy reciente, lo pongo al final, pero si quieren ahorita para que tomen notas, de Chapinal Eras Diego, La voz de los dioses, los oráculos y la divinación en el mundo griego, es una de las fuentes, pero tampoco hace tanto énfasis en eso. Es una pregunta interesante. No tendría precisión. O
sobre esa, es decir, exactamente, ¿no? Cómo fue dándose esta transición, ¿no? de elementos que fueron influenciando a las prácticas de estos siglos, ¿no? El oráculo de Delfos, por ejemplo, se reconoce que comenzó alrededor del siglo, alrededor del año 800 antes de nuestra era. Y antes de eso sí tenemos una serie de civilizaciones previas, ¿no? De todo lo que fue el mundo helénico arcaico, pero no he hecho esa indagación así profunda sobre eso, precisamente, que sería muy importante, ¿no? Sí sabemos que hay animales, ¿no? Muy específicos que determinaron también bases para la cultura griega. Está el toro, por ejemplo, ¿no? Está el delfín, precisamente en su relación con la parte marítima, etcétera. Pero sí no he indagado. Este libro más bien hablaría, ¿no? de los oráculos ya constituidos, de sus elementos, de sus prácticas. Pero creo que tiene que ver también con los elementos en los que se reconocían cada ciudad. Por ejemplo, en Dodona nos refiere este texto que ahí no se hacía como tal una consulta a través de aves o partes animales, sino era el roble sagrado. Entonces interpretaban la caída de las hojas, era la fitomancia, ¿no? La caída y el crujir también de este roble sagrado. O sea, como que no sabemos exactamente de qué manera, pero parece ser que ellos trataban de traducir, de interpretar, de reconocer ciertos mensajes. ¿No existen registros acerca de la ruspicina, pero en seres humanos? O sea, muertos, por ejemplo. De seres humanos, no lo. Pero por si lo pudieron haber practicado. No lo sé. Es muy atrevida la pregunta, ¿no? Porque estaríamos hablando también, ¿no? De las condiciones, a lo mejor, de los sacrificios humanos. La verdad es que yo no me atrevería a decir si sí o no. No creo. Más bien, había así animales que tenían que ser sacrificados, ¿no? En los rituales. Y por ejemplo, así, en el examen de las entrañas de ciertos animales sacrificados, pues se trataba también de leer ese mensaje, ¿no? de interpretar lo que el oráculo quería decir. Pero bueno, voy a, retomo las inquietudes y si puedo, si me da el tiempo, les traigo un poco de información sobre eso. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Todo bien? Vamos bien. No, bueno, yo le preguntaba solamente porque igual en la China también se les daba lectura a los huesos, ¿no? Entonces era mi duda de si también en Egipto, por ejemplo, practicaban alguna de estas artes adivinatorias y de ahí proviene ese legado. Seguramente, ¿no? O sea, seguramente estas prácticas pues sí tuvieron cierta influencia, ¿no? Sabemos que hay influencia, ¿no? Muy directa de Egipto en pensadores, en filósofos, por ejemplo, llamados personales. Eso sí puede ser, ¿no? Okay. Puede ser que sí, o sea, evidentemente sí. Bueno, para terminar este repaso muy rápido de estas prácticas oraculares, tenemos lo que ya habíamos dicho, ¿no? De la fitomancia, ¿no? Decíamos, era el análisis o tratar de interpretar, ¿no? La caída de las hojas de los árboles, la piromancia, la aruspicina, ¿no? Que ya mencionamos también, de los animales sacrificados, se trataban de analizar las entrañas de los animales, incluso el tema del agua, ¿no? El tema del agua, la piromancia y también los peces, ¿no? Las palomas, por ejemplo, no en el oráculo de Divina. Entonces, solamente decir eso, que existieron diferentes métodos. Y bueno, lo que nos interesa, igual
por los tiempos, es llegar un poco a reconocer algunas claves nada más, ¿no? De cómo se constituyó el oráculo de Delfos, ¿no? Decíamos que para esto, o sea, por lo menos para Delfos, la constitución de su oráculo proviene pues, del mito precisamente de la victoria de Apolo sobre Pitón, que era una serpiente, ¿no? Más o menos así nos va diciendo el mito que Zeus hace volar dos águilas de los dos confines del mundo, o sea, de los polos opuestos del mundo, para que se entrecruzaran, y en ese entrecruzamiento ahí señalar el punto en donde Apolo haría su vaticinio, ¿no? Es decir, en donde fundaría él precisamente el templo, en donde daría precisamente orientación a la vida del pueblo griego, ¿no? En este entrecruce de las águilas se supone que anterior al oráculo existió lo que llamaron el ónfalo del mundo, que era el ombligo del mundo, o sea, el centro del mundo, y desde ahí, insisto, se genera este templo de visita frecuente, no solamente de griegos, también de metecos, es decir, de extranjeros, y también incluso desde otras geografías, ¿no? Se señala que venían peregrinos desde todas partes, ¿no? Sobre todo de Europa. Una figura, decíamos, muy importante. Ahorita vamos a narrar un poquito cómo era el método de consulta. Si nos permite la conexión, podríamos reproducir el video y si no lo comentamos nosotros. Pero bueno, Apolo no transmitía su mensaje de manera directa, sino a través de este personaje, ¿no? La Pitia, es decir, la sacerdotisa, que era seleccionada para transmitir el mensaje oracular. ¿Sí? Entonces, si me permiten, vamos a ver si se puede reproducir este video. No, solo mencionar dos cosas que de repente el video me hizo recordar. El tipo de preguntas pues, era muy variado. Entonces decíamos preguntas individuales, por ejemplo, ¿me conviene emprender este negocio? ¿Me conviene cambiar de ciudad? Preguntas como de la vida cotidiana, pero también preguntas, decíamos, de los estadistas, ¿no? O sea, decisiones que iban a impactar a pueblos enteros. ¿Cómo me va a ir en la guerra contra tal pueblo, etcétera? Entonces, digamos, lo que referíamos, ¿no? La primera lámina, había una gran confianza del pueblo griego en sus oráculos, en sus dioses, para guiar, para refrendar sus decisiones, decíamos. Y bueno, la otra cuestión que me llamaba la atención del video es que la elección de la Pitia, o sea, sí se han hecho algunas investigaciones acerca de qué edad tenía la Pitia, por ejemplo, qué era lo que se les pedía, ¿no? Cuáles eran, digamos, los hábitos que tenía que cumplir. En un periodo parece ser que primero se elegían a doncellas, muchachas vírgenes, muy jóvenes, pero que en algún momento hubo también un acto de violación en uno de los oraculares, razón por la cual se decide luego que las Pitias sean mujeres pues ya de una edad considerable, entre los 50 y 60 años. Dentro del oficio que tenían que ya guardar en el momento en el que se convertían en sacerdotisas era la castidad, se consagraba nada más a esa actividad. Y en una fuente encuentro que la Pitia era elegida
y parece ser que no de las familias nobles, esto es muy importante, sino de la gente de la aldea, digamos, alrededor del Monte Parnaso, corresponde, pues digamos, hacia familias más bien de campo. Entonces son algunos elementos que nos pueden dar nota de cómo pudo haber sido Femono en Temistocla, ¿no? De qué linaje, por ejemplo, pudo tener, ¿no? ¿Hay algún registro de cómo fue la formación? O sea, ¿cómo que se hizo? La formación para hacer sacerdotisa, pues en general es muy diferente y no se tiene, esto sí es como las religiones mistéricas, ¿no? O sea, como el orfismo, los misterios a Eleusis, a Dioniso. Parece ser que esto sí era como transmitido de manera secreta. Lo que sí podemos decir acerca del conocimiento que debieron tener las pitias era que no solamente eran un medio, ¿no? O sea, no nada más eran como, digamos, no, tenemos la imagen de que entraban en trance y decían cosas con un carácter muy enigmático, ¿no? O incluso críptico, ¿no? O sea, pensamos que lo que decían había que interpretarlo demasiado. Parece ser que no era tan así, ¿no? También está puesta en duda, aquí en la imagen se logra notar los efluvios que dicen salían por unas fallas geográficas en donde estaba precisamente el trípode, que es banco de 3 patas, ¿no? Y que esos efluvios parece ser que inducían a la pitia a que entrara en una especie de trance. También se han hecho investigaciones acerca de eso. Algunos están a favor de que efectivamente entraran en un trance, otros decían que no pudieron ser esos gases los que provocaran este estado. Entonces, lo único que quiero decir es, no, o sea, la imagen de la pitia no es nada más de un medio, no es nada más como de alguna manera toma el lío, ¿no? Como medio para decir su mensaje, sino que debió cultivar algún saber. Eso creo que es muy importante, porque en el caso de Femono y de Temistocla, pues así lo mencionan las fuentes, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? En la convivencia, aunque sea indirecta, con todos los consultantes, debió tener información de muchas cosas, ¿no? De cómo era la forma de vida en otras ciudades, ¿no? O sea, por supuesto que tuvo un gran saber. No, insisto, ¿no? La imagen creo que importante aquí a reconocer es que no nada más era como transmisora pasiva del mensaje. Bueno, yo de lo que leí ahorita, la animación que sacó usted ahorita, yo podría primero preguntar, el oráculo siempre radica en Pitia, no es el lugar, es la persona la que es el oráculo. Es decir, la sacerdotisa es el oráculo, y así se puede pasar de generación en generación. No importa en sí el lugar. La segunda es, se empleaba algún tipo de enteógeno, es decir, algún tipo de, no sé, hongos, etcétera, para comunicarse con el Dios. Y lo que yo saco en conclusión de ahí, de una de las cosas que leí, es que el mensaje siempre es ambiguo, siempre es ¿cómo se dice? Paradójico, es enigmático, pues nunca hay un mensaje explícito. Sí, insisto, ¿no? No todos los oráculos respondían de la misma manera, y no todos los mensajes de la pitia tienen este carácter enigmático, que esa característica sí va a ser muy importante en la sabiduría oracular, y la vamos a ver en conexión con Cleo Bullinger, que hace enigmas, ¿no? Vamos a ver por qué es muy importante esta forma que eligen estas mujeres de transmitir, digamos así, o cultivar su saber a través de enigmas. A ver, el tema del oráculo como lugar, ¿no? Sí, efectivamente podremos decir que el oráculo de Delfos era un recinto, ¿no? O sea,
pero también se llama oráculo, digamos, a lo que se emite como voz profética, digamos. Entonces ambas cosas, o en la, digamos, en la literatura filosófica aparece a veces así, ¿no? El oráculo entendido como lo que profetiza la pitonisa, que más bien, ¿no?, es lo que Apolo señala, o bien el oráculo como recinto, como centro profético, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Como se puede entender de ambas maneras. ¿Hasta ahí alguna otra cuestión? Sí. Yo más que cuestionar, o sea, lo que me viene a la mente, por ejemplo, es, mientras que aquí hablamos de, claro, un personaje real, aunque reciba la información de manera misteriosa, oracular, en cambio también la otra parte de cómo Apolo trata, en ese caso, a las mujeres, mientras que con un personaje real la hace decir verdades, pero enigmáticamente. En cambio, la mitología, por ejemplo, con Cassandra, le da el poder de poder anunciar el futuro, pero por un desdén horrible, se le termina escupiendo en la boca y ahora sigue diciendo verdades, pero ahora ya nadie le cree. Entonces, a mí lo que me llama la atención en cuanto a la temática que estás llevando es el cómo también eso seguramente marca el pensamiento para con las mujeres. O sea, la mujer cuando habla o habla enigmas o habla y no le creen. Eso me llamó ahorita la atención. O sea, un Apolo maldito. Es una punta interesante. No, la verdad es que es una punta interesante y eso es precisamente lo que sugiere en este tipo de revisiones, ¿no? O sea, que nosotros empezamos a hacer estas conexiones, de lo que ya sabemos, y de lo que además nos puede hacer pensar, ¿no? La cuestión de los enteógenos, insisto, ¿no? Uno parece ser, para algunos, la hipótesis es que estos gases que salen de esta falla que estaba en esta zona donde se asentó el oráculo, hacían, ¿no?, o incitaban a la pitonisa a entrar en un estado de trance. Es una hipótesis porque se ha revisado que hay un texto que sí habla de eso, ¿no?, como los diferentes momentos en donde diferentes arqueólogos han tratado de verificar o no la hipótesis, ¿no? Insisto, y alguna otra cosa sí recuerdo, creo que, pero no exactamente qué era lo que masticaban, hacían masticar. Pero bueno, ahí tenemos los momentos, ¿no?, de una consulta, ¿no? Primero los peregrinos, parece que llegaban y se bañaban, había un rito, digamos, purificatorio en esta fuente Castalia. Lo mismo hacía la pitonisa, lo mismo tenía que hacer. Luego estaba, ¿no?, verter precisamente agua fría en esta cabra, y si tiritaba es que estaba de buenas a Apolo y podíamos consultarle, y si no, había que esperar una vez una semana, una vez al mes se podía consultar nada más, ¿no? A excepción de invierno, porque parece que es cuando Apolo se va, ¿verdad? Decíamos al país de los hiperbóreos. A fuerza, ¿no? Agua fría, no le echas en invierno, tirita porque tirita. Bueno, pero en esta época se supone que se iba al país de los hiperbóreos, rejuvenecer, etc. Bien, sí. Yo no estuve, ofrezco disculpas, no estuve, pero nada más quiero como mencionar algunas cosas en relación a Delfos. Delfos está muy lejos de Atenas. O sea, no es, hagan de cuenta, no es que a la esquina nos vamos de aquí al Estadio Azteca y ya está Atenas, sino es una distancia muy considerable y está en medio de zona muy inaccesible. Para que pensemos lo que significaba la peregrinación, la teoría de visitar Delfos era una aventura, de que en el camino los podían asaltar, les podían robar, o sea, por eso había como estas peregrinaciones que se les llamaba teorías, de grupos fuertemente armados para llegar a consultar. Por eso me llamó mucho la atención cuando la pitonisa salía a ver, porque en realidad la pitonisa era una mujer joven, ya lo dijo usted, profesor, pero también había toda una estructura de poder religioso.
O sea, no es que estaban las 3, 4 mujeres pitonisas, ahora te toca a ti, córrele, ve. No, había toda una estructura de organización religiosa, también comandada por hombres y con toda una estructura donde se llevaban ofrendas, donde el sacrificio que se ofrecía se quedaba con la mitad de la ofrenda. O sea, es todo un punto muy importante, toda la ritualidad. Y también que estaba allí el ombligo del mundo. Esto es muy, muy importante porque todavía está. Uno va a Delfos y va a encontrar allí el ombligo del mundo. Dice no tocar, pero llega uno y le soba para decir ya toqué el ombligo del mundo. Pero llega el mexicano y la toca. Entonces, allí está el ombligo. Esto es importante. Y también es importante remarcar que está una esfinge como la de Egipto. Por eso esto de las influencias de Egipto y todo es muy importante, porque también está una esfinge pequeña que también tiene la mitad de la corporalidad del animal y la mitad es una mujer que está como dando, no sé si incluso hay unas vasijas donde está ¿cómo se llama? Complejo Edipo, consultando justo a Delfos, pero está consultando una esfinge, si se recuerdan la imagen, y es tipo egipcio, y está allí en el Museo de Sitio, también está esa esfinge allí. Menciono todo esto porque es un espacio sagrado, aislado, y obviamente hubo personas, hay una historia allí que cuentan las personas especialistas en el tema, que había obviamente gente como hasta el día de hoy que llega y dice, bueno, aquí están volándose el agua bendita, no es agua la bendita, etc. O sea, que criticaban el sistema diciendo, es que en realidad las mujeres reciben la información, vean todo lo que se hace, reciben la información de gente que se da cuenta, ¿quiénes vienen los del rey de allá de Megara? Pues miren, hay que preparar todo esto así, que vienen los de allá, los de por Fenicia, estos pobres, o sea, era todo un ejercicio de ritualidad. Es lo que yo sé, eso no se quedó allá, los humanos lo seguimos reproduciendo. Yo quiero ver que ustedes hagan una misa con mariachi, van a ver cómo los va a tratar el cura, que si nada más es llevar una misita por mi muertito, pues es distinto. O sea, es el contexto. Porque menciono esto, no está de más, porque a un personaje que denunció el tema lo despeñaron, y está también el testimonio del despeñamiento, de decir, ponerse contra el centro religioso, referente de la identidad, ojo lo que estoy diciendo, de la identidad cultural del mundo griego, no solamente de Atenas, de Corintio, de los fenicios, de los egipcios, pues es un referente muy importante, porque Apolo tiene que ver con estas raíces religiosas que vienen de otros horizontes culturales también. Nada más quería mencionar esto para que nos demos una idea de la importancia que tiene Delfos en el mundo griego. Sí, claro. Gracias. Yo solo tengo una duda de ignorante. ¿Qué es el ombligo? ¿Una piedra? Sí, es una piedra casi de este tamaño, pero como la silla que tenemos, pero toda completa y que tiene un hoyo en el centro, y está a un lado justo del templo que correspondía a Delfos, y está como, bueno, ahora ya está protegida porque llegaba gente que la tocaba. Y decía, pero ahí está, justo lo que dijo el profesor, hasta el día de hoy está. Seguramente la movieron, cualquier cosa, la historia pero los especialistas llegan y dicen, aquí está, ¿no? O sea, es todo un proceso de referencia del mundo griego, o helénico, si se quiere. Sí, pues básicamente todo esto, o sea, tiene como propósito, ¿no? Mostrar un poco la antesala de estas dos mujeres que decíamos, o sea, son reconocidas como sacerdotisas. Entonces comenzaríamos con Femonue, y algunas fuentes, ahorita lo vamos a mencionar y vamos a especificar qué fuentes precisamente dicen esto. Pero bueno, la considera, ¿no?, como la primera sacerdotisa o la primera piti, ¿no?, la primera sacerdotisa de Delfos. El nombre de Femonue significa oradora de pensamientos o pensadora del habla oracular,
y su nacimiento se sitúa alrededor del siglo VII antes de nuestra era. Aquí tenemos los testimonios. La clase pasada, ¿no?, nos detuvimos un poco para preguntarnos y había esta inquietud, ¿no? Hay escritos de estas mujeres, hay, ¿no?, testimonios, y decíamos, hay pocos, pero existen. Y lo que se refiere con eso, pues tenemos, ¿no?, como para hacernos una idea de la repercusión que pudo tener en la historia de la filosofía. Aquí hay una como precisión que parece ser que para Gilman Nash era importante decir que algunos la refieren como la hija de Apolo, pero en realidad más bien se quiso decir la sacerdotisa de Apolo. Y hubo una confusión, parece, de un copista, un pasaje que habla de que, bueno, que no significaba de Adelfos, que era del mismo vientre, sino Delfos, la de Delfos. En la historia natural de Plinio el Viejo se atribuye, esto es lo que dice Plinio, que Femonoe cultivó algún conocimiento acerca de águilas y halcones, tomando como referencia un texto de su autoría que hablaba sobre los augurios, ¿no? Un testimonio, una nota que sabemos de Femonoe es que practicaba lo que ya habíamos visto en las láminas pasadas, la ornitomancia, es decir, conocimiento de las aves, la interpretación de los mensajes a través de su vuelo. Y mientras que Pausanias, en la descripción de Grecia, ahí está la cita, dice que Femonoe se convirtió en el primer heraldo del dios y la primera en cantar el examen. Aquí lo que queremos decir es que no es que Femonoe lo haya inventado, sabemos que ya la idea de los textos están escritos en el verso hexamétrico, sino que aquí le da el uso, digamos, profético del examen. Luego, más adelante en este mismo texto de Pausanias, tenemos el único testimonio conservado de Femonoe. La historia es más o menos que hay está habiendo un saqueo en el templo de Delfos, y dice, y de las casas de unos hombres ricos quienes rogaron a Apolo les defendiera del peligro inminente, los aldeanos, digamos, pero ricos, suplican que Apolo les proteja. Entonces la Pitia responde: de cerca una pesada flecha disparará a Febo sobre un hombre saqueador del Parnaso. Hombres cretenses de este asesinato purificarán sus manos, pero su gloria nunca perecerá. Es decir, que si atacaban al templo, iban a ser descubiertos y los iban a exterminar, ¿no? Entonces, así es lo que dice la Pitia. Y bueno, sobre digamos, en las fuentes, ¿no? Y esto es lo que nos resulta interesante en el sentido como más estrictamente filosófico, es que la sentencia inscrita en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, es atribuida a diferentes personajes, pero entre estos aparece Femonoe. Diógenes Laercio, por ejemplo, señala que la frase es de Tales de Mileto, pero comenta que Antístenes de Rhoda, en el siglo II antes de nuestra era, en un texto llamado Las Sucesiones, la adjudica a Femonoe, asegurando que Quilón de Esparta, que ahorita vamos a ver, se la apropió. Luego Porfirio también la relaciona con otros personajes como Fanotea, Vías, Tales y Quilón también. Y bueno, aquí añade, ¿no?, un comentario que recupera de un tal Clearco, quien afirma que el mandato pítico lo recibió Quilón de Esparta, ¿no? Femonoe le da este mandato de conocerse a sí mismo como respuesta a la pregunta de qué era lo mejor que los hombres podrían aprender. Luego, Clemente de Alejandría no cita expresamente el nombre de Femonoe,
pero refiere que Aristóteles, en una obra llamada Sobre la filosofía, señaló a la Hipatia como autora de dicha sentencia. Entonces, esto es, digamos, lo poco que tenemos, pero creo que resulta muy importante, ¿no? Porque ya al menos tendríamos un referente de una mujer que estuvo, ¿no?, en una colección de autores a los cuales se les ha referido una frase tan grave, tan importante para la filosofía antigua, digamos, pensemos en Sócrates, asociado Sócrates precisamente con esta sentencia, pero en realidad para la filosofía en general, ¿no? Uno de los principios, o una de las máximas, digamos, ¿no?, que continuamente o repetidas veces, ¿no?, se ha referido en la historia de la filosofía. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir teniendo más información, ¿no?, conforme van avanzando los siglos, pero bueno, de estas mujeres, de estas dos primeras mujeres, es todo lo que tenemos. Tenemos por un lado que fue sacerdotisa del templo de Delfos, tenemos que practicó la ornitomancia, incluso se le atribuye un texto escrito sobre eso. Tenemos la nota, ¿no?, de uno de sus oráculos, o sea, y bueno, y también se le adjudica, entre otros personajes, la máxima conócete a ti mismo, ¿no? Ya habrá algunas autoras, ¿no?, que pues extenderán un poco más, ¿no?, la figura de Femónoe. Por ahí encontramos que una autora que, por ejemplo, señala que trata un poco, ¿no?, como de, y que pasa siempre, ¿no?, también en la filosofía, a veces poner o extender, ¿no?, un poco a las figuras y hacerles decir lo que no dijeron. Pero bueno, ella en este intento de reivindicación de Femónoe en la historia de la filosofía incluso llega a decir que pareciera que aquí también se le debería de atribuir, ¿no?, el comienzo de esta especie de este inicio, digamos, de emancipación del pensamiento, ¿no?, de lo que luego con Kant pues se abandera, ¿no?, todo el proyecto de ilustración, etc. Esos ya son, digamos, a manera más como de ensayo, ¿no?, de una propuesta, de una lectura, ¿no?, tomando como figura a Femónoe, pero bueno, nosotros sí, una información, pero muy interesante lo que se dice de ella. Igual su nacimiento debió estar alrededor del 600, también se le consideró una sacerdotisa de Apolo, en el templo de Delfos, y a ella se le considera que fue maestra de Pitágoras. Específicamente, lo que se señala en las fuentes es que fue instructora de una gran parte, digamos, de su doctrina moral de Pitágoras. Y vean, ¿no?, qué lugar tiene, ¿no?, por ejemplo, o qué lugar empieza a tomar, ¿no?, la mujer en relación con la filosofía, en relación con los filósofos, ¿no? En el caso pues de un personaje, ¿no?, tan enigmático, tan importante para la filosofía como es el propio Pitágoras. Los testimonios aquí los pongo, digamos, para confrontarlos, para que vayan a verlos y que vean que precisamente sí están, ¿no?, mencionadas ahí marginalmente, pero al fin mencionadas en la literatura clásica, ¿no?, de los autores que tenemos como clásicos en los estudios de filosofía. Diógenes Laercio, en el libro 8, menciona el testimonio de Aristóxeno de Talento, quien señala que Pitágoras tomó de Temistoclea la gran mayoría de sus doctrinas morales, lo que ya habíamos dicho. Porfirio también lo señala en Vida de Pitágoras, que precisamente de una mujer llamada Aristoclea, Pitágoras se inspira, ¿no?, para conformar su doctrina ética. Y bueno, Gilles de Nacha en el siglo XVII pues señala que tanto Temistoclea, Aristóclea y también Teocla, como aparecen en unas referencias,
es la misma mujer y es la maestra de Pitágoras. Entonces, evidentemente, insisto, ¿no? Vamos a tener poco, pero bueno, al menos en su reconocimiento, y todo comenzaría ahí, ¿no? Como en la medida en que tengamos reconocimiento de ellas, en la medida en que las nombremos, que las visualicemos y que empezamos a tomar estos personajes ya cierta familiaridad con ellos, pues en esa medida también nuestra propia visión de la historia de la filosofía comienza a tener, ¿no? una amplitud, con personajes, ¿no? Femeninos y masculinos. Esto lo traje nada más como un poco de... lo vamos a revisar después, a Pitágoras, cuando hablemos, bueno, en la siguiente clase, cuando hablemos de las mujeres pitagóricas, de las filósofas pitagóricas. Pero bueno, algunas claves nada más de la ética pitagórica, el desarrollo de su filosofía a través de símbolos, ahorita regreso, máximas y preceptos. De manera muy así, muy sucinta, pero al menos decir algo de esto. Bueno, lo interesante, como ya hemos venido viendo y ahorita que se hizo la referencia acerca de lo enigmático, es que evidentemente, ¿no? El saber filosófico no tomó una forma como sistema, ya decíamos hasta quizá Aristóteles, y antes de eso teníamos otras formas o una multiplicidad de formas, precisamente las sentencias, las máximas, en este caso lo que Pitágoras llamaba los símbolos. Aquí pongo la máxima y luego en verde pongo un poco la interpretación. Por ejemplo, la filosofía a través de símbolos que promueve Pitágoras tiene que ver en ciertos preceptos, digamos, morales, ¿no? Por ejemplo, decía, al levantarse hay que allanar la cama. Tenía esta otra que era un poco más enigmática, no sentarse sobre el semelín, que es un utensilio para medir granos. Y ahí la interpretación es saber vivir el presente. No avivar el fuego con el cuchillo, es decir, no hay que incitar a la ira y no pasar por encima de una balanza, es decir, respetar la justicia. Son formas, ¿no? Que no nos están dando el sentido directamente, sino que están abiertas precisamente a ser resueltas, a ser interpretadas, a ser sí como desencriptadas, digamos así. También ¿no? Algunas máximas de él, la lengua es la felicidad, pero también la perdición, abstente de pleitos y discusiones, etcétera, ¿no? O sea, solo para que no quede como, aunque sé que deberíamos de tenernos más en Pitágoras y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, solo para que no quede como suelto el tema de la referencia hacia lo que supuestamente pudo aprender Pitágoras un poco, ¿no? De la influencia que pudo tener de Aristóteles, parte de su doctrina ética. Y vean, o sea, son preceptos de sabiduría, ¿no? El último, acepta la desgracia sin quejas ni llantos, el hombre debe sembrar aún después de una mala cosecha. Entonces, todavía estamos muy cerca a la sabiduría, a la tradición nórdica, de lo que vamos a ver enseguida, que son los 7 sabios. Y bueno, aquí un precepto, ¿no? Por ejemplo, este es muy bonito, lo traigo aquí. Uno sobre la amistad, que consistiría en la ayuda mutua, en la sinceridad, y esto que dice de vivir para el otro. Luego todo esto, ustedes saben, el pensamiento de Pitágoras se recoge sobre todo en 2 fuentes, en Porfirio y en Diamante. Entonces, no tengo aquí explícitamente la referencia, pero bueno, todo esto proviene de ahí. Bueno, pues vamos a terminar aquí rápido. Pues ya, insisto, eran 3 personajes.
porque me interesa también que después hagamos un poco pues un poco la retroalimentación, ¿no? De tus comentarios, ideas, etc. Perdón, me perdí de la primera. ¿Quién era? ¿Femón? ¿Ella era la primera? Ajá. Es que mencionas que son 3. Sí. Y tengo solo a Memone y a Temístoclea. Ah, sí, porque apenas vamos a ver a Cleobulina, que es la tercera. Estamos bien, vamos bien. Sí. Ahora sí, bueno, ellas dos, decíamos, ¿no? Femónoe, Temístoclea, eran consideradas sacerdotisas, y luego ya vamos a ver al tercer personaje, que es Cleobulina, que es la hija de Cleóbulo de Rodas, Cleóbulo de Lindos, uno de los considerados siete sabios de la Grecia. Pues, ¿quiénes fueron los 7 sabios? Hay un texto en el que me baso mayoritariamente, ¿no? para este tema, redactado por Carlos García Agual, los 7 sabios y otros 3, así se llama. Y bueno, se les consideraba sabios, o se les reconoció, tuvieron una gran presencia en la cultura griega, porque fueron personajes ilustres de diferentes ciudades que, sobre todo, que vivieron entre la segunda mitad del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. Y bueno, se les consideraba que fueron provechosos para sus ciudades. ¿En qué sentido? Reformaron algunas leyes, también eran en varios casos estadistas. Entonces constituyeron, digamos, ciertas leyes que pudieron hacer más equitativo, por ejemplo, la distribución, digamos, de la riqueza y también del poder. Fueron constructores del orden social, de la paz, a pesar también de algunos que son considerados tiranos, es decir, tuvieron un periodo de tiranía muy extenso. Y bueno, básicamente la idea de los 7 sabios es que eran maestros de cierta ética cívica, ¿no? También, al igual que con las sentencias de Pitágoras, lo que podemos ver en la tradición nómica, la tradición de la sabiduría de estos personajes, es que de ellos tenemos una serie de sentencias que apuntan hacia eso, ¿no? Hacia la ética cívica, es decir, como que eran de alguna manera el antecedente un poco de las prescripciones y de los valores, digamos, que luego ya los filósofos en las éticas que van a desarrollar ya los constituyen de manera como más profunda, que eran como los cimientos de esas formas de conducta, digamos, loables, digamos, para un ciudadano ejemplar. En la fuente de Carlos García Agual, pues está esta lista, y dice que, bueno, en esta lista a veces unos personajes eran cambiados por otros, pero bueno, básicamente Tales de Mileto, Solón de Atenas, Díaz de Pirene, Quilón de Esparta, Pítaco de Mitilene, Clordo de Lindos, Periandro de Corinto. Voy a referir algunas cosas de cada uno de ellos, sin igual ser extensivo en eso. Por ejemplo, bueno, ya sabemos de Tales de Mileto, la mayoría que están estudiando filosofía o estudiaron filosofía, pero bueno, también tuvo una función de legislador y se le consideró muy buen consejero político para el gobierno de Jonia. En cuanto a Solón, también era un legislador ateniense que confeccionó una serie de reformas para aliviar la situación de los más desfavorecidos. O sea, en ese sentido decimos, ¿no?, que fueron provechosos para su ciudad.
Por ejemplo, prohibió la esclavitud por deudas, es decir, venderse uno mismo como esclavo para reparar deudas adquiridas. En algunos casos, de ellos, no estaban de acuerdo con los rangos jerárquicos por linaje, entonces permitieron un mayor equilibrio entre las clases, digamos, sociales que existían. De Díaz de Pirene, decimos que fue un hábil orador y un juez honesto en los tribunales, además de haber sido embajador de la paz y la concordia en conflictos bélicos que se desataron entre su ciudad y las de Samos y Mileto, ¿no? Entonces eran promulgadores de la paz de alguna manera. Quilón de Esparta influyó para que el sistema monárquico doble de dicha ciudad deviniera un gobierno mixto, añadiendo a un grupo de llamados éforos o magistrados que hicieran contrapeso al poder de los reyes, siendo el propio Quilón uno de estos éforos. Decíamos que entre ellos había algunos personajes que tuvieron que ser tiranos. Por ejemplo, Pítaco de Mitilene fue elegido como tirano, legislado, que en 10 años de gobierno logró estabilizar a Mitilene de una gran crisis social. De Cleóbulo fue soberano de Lindos, y Diógenes Laercio destaca que fue un hombre que tuvo contacto con los sabios de Egipto y que compuso cantos y enigmas en más de 3.000 versos. Periandro fue otro tirano, este no fue considerado por Platón dentro de la lista de los 7 sabios, por algunos excesos o falta de moralidad. Por ejemplo, mató a su madre, persiguió a su hijo y tuvo relaciones sexuales también. Mató a su mujer, persiguió a su hijo y tuvo relaciones sexuales con su madre. Entonces, por eso Platón no lo considera. Y bueno, esos son los llamados siete sabios, así igual de manera muy rápida. Y bueno, a otros personajes que se añaden también está a esta lista es Anacarsis. Él proviene de una ciudad bárbara llamada Escitia y es un destacado viajero con actitud laica y abierta, quien consiguió amistad e instrucción de Solón. Epiménides, una especie de mago cretense de quien la ley cuenta haber tenido un sueño iniciático de 57 años y que podía tener peregrinajes psíquicos, es decir, separar el alma del cuerpo, y a quien se le reconoce por haber purificado la ciudad de Atenas de la masacre de los clónidas. Y de Fenécides es un reconocido maestro de Pitágoras que escribió un tratado sobre los dioses y parece ser que también profetizó ciertos acontecimientos históricos. Entonces, tenemos una colección de personajes. Dentro de estos personajes, lo interesante o lo importante que a mí me gustaría resaltar es que esos fueron maestros en la ética cívica, daban pautas de conducta y además influyeron en la política, digamos, de sus pueblos, de sus ciudades, para hacer, digamos, unas sociedades más justas, ¿no? La imagen de los 7 sabios, un poco en términos generales, sería eso. Y luego a ellos se les adjudica una serie de sentencias, igual las vamos solamente a mencionar, a referir a algunas de ellas, y estas, digamos, son las que han pasado también un poco más, ¿no? A lo largo de la historia, pues se han transmitido, y pues son frases, sentencias, máximas clásicas, ¿no? Atemporales, o sea, igual, ¿no? La característica que venimos viendo, tanto del mensaje oracular como de la tradición nómica, es el misterio, ¿no? Es el enigma, es que no son frases que solamente nos indiquen o señalen o signifiquen una cosa, sino que podríamos tener una interpretación múltiple de ellas, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo también a diferentes contextos.
Es decir, esto es muy importante, ¿no? Porque, insisto, esto es como lo que vimos en nuestra cronología, ¿no? Estamos antes también todavía de este llamado salto, ¿no? hacia el logos, ¿no? Acuérdate de los amigos, dice Tales de Mileto, presentes y ausentes. Solón decía nada en demasía. Díaz decía la mayoría son malos. Filón de Esparta, que tu lengua no se anticipe a tu mente. Pítaco conoce el momento oportuno. Periandro, todo es práctica. Bueno, igual de Clóbulo, porque es el papá de Clobulina, pues elegí un poco más, ¿no? De sentencias. De él se dice que refería que la medida es lo mejor, sea amigo de escuchar y no muy hablador, aconseja lo mejor a los ciudadanos, domina el placer, no hagas nada por la violencia, en el éxito no te ufanas, en la desdicha no te humilles. Y bueno, Diógenes Laercio nos comparte, ¿no? sobre Clóbulo, que él decía que había que casar a las hijas de doncellas en la adolescencia, pero mujeres en el pensar, aludiendo a que es preciso también educar a las jóvenes. Y parece ser que pues, era ejemplar en ese sentido, porque con Clobulina acontece eso, ¿no? Clobulina se le reconoce como un personaje instruido, ¿no? Y que además parece ser que sus enigmas, su forma, también hexamétrica de lo que él ya constituyó como enigmas, se desarrolló o fue famosa, digamos, por eso, tuvo gran celebridad, por el dominio, ¿no? del hexámetro y de la forma también en cómo construía sus enigmas. Los enigmas, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, vamos a precisar, son estas formas, o bien llamados acertijos, ¿no? Son estas formas también de alguna manera no explícitas, sino creadas en cierta ambigüedad que precisamente convocan, ¿no? a la reflexión, al desciframiento, ¿no? Son, digamos, promueven esta gimnasia mental, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿cómo lo vamos a descifrar? ¿Qué quiere decirnos esto? Bien. Bueno, lo que quiero solamente comentar acerca de Clobulina, traigo esta lámina que ya empezamos con Clobulina a tener más textos. Eso es algo que nos da mucho alegría, porque hay un texto que se edita en Francia y que luego se ha traducido ya al español. Es un libro muy reciente, más bien es una historieta que se llama 10 libres para pensar, 10 mujeres, 10 vidas filosóficas, y es un manualito así, ¿no? como historieta, así con animación, con imágenes, ¿no? con ilustrativas, y ahí se nos es un manualito para transmitirnos el pensamiento de 10 personajes. Ese libro creo que es del año pasado, del 2023. Tenemos ese y el que ya les comenté con John, de que era como el libro que sugería revisar, que es el que está escrito por Mariana Gardela también sobre Clobulina, ¿no? Se llama El enigma de Clobulina. Entonces ya empieza a haber más literatura sobre ellas, ¿no? Bueno, igual el nacimiento de ella se sitúa alrededor del siglo VI antes de nuestra era. Su verdadero nombre es Eumetis, la de buena astucia, haciendo referencia a esta diosa Metis. Y bueno, se dice de ella que compuso enigmas en hexámetro. Igual, aquí les tengo los testimonios, ¿no? Donde aparece referida a Clobulina, criticada en algunos casos en
en el texto de Aristóteles, en la poética y en la retórica. Y bueno, básicamente Plutarco es alguien que nos transmite, ¿no?, sus enigmas. Y también en la literatura se encuentra que hay dos comedias que ya no se conservan, que llevaban el nombre, ¿no?, de Cleobulina, o Cleobulinas, en este caso. Una escrita por Cratino, biógrafo ateniense del siglo V antes de nuestra era, y que parece ser como que la trama de esta comedia tenía un elemento erótico, y otra escrita por Alexis de Turios, un comediógrafo ateniense del siglo IV antes de nuestra era, y del cual solo se conserva el título de ambas, no se conserva el comentario. Los enigmas, pues son 4 los que se le atribuyen a Cleobulina. El enigma de la flauta. Todo este y el de la ventosa están en este texto de Plutarco, del banquete de los 7 sabios. Y bueno, ahí hay una trama muy especial, ¿no? O sea, digamos, sí, como que ahí tenemos el contexto de por qué saca a cuenta Cleobulina estos, que no habla precisamente ella, quien habla en este texto es Esopo, que recuerda a Cleobulina, recuerda sus enigmas, ¿no? El primero es el enigma de la flauta. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? John. Sí. Los enigmas. El enigma de la flauta. Un asno muerto me golpeó los oídos con una tibia huesuda. El enigma de la ventosa. A ver, esperemos ahí tantito. Vamos a. Les quiero contar el contexto, ¿no?, de por qué dice Esopo en este caso, en este texto de Plutarco, el personaje Esopo, porque da cuenta, ¿no?, el enigma de la flauta. En la trama, digamos, del banquete de los 7 sabios, entran 2 personajes en una querella, en una discusión, Árdalo y Anacarsis. Anacarsis, que como comentábamos, ¿no?, era uno de los añadidos a los 7 sabios, que era un extranjero, una especie como, se le hacía como mucha burla, ¿no?, por ser extranjero, por parecer que tenía algunas costumbres un poco extrañas, ¿no? Dice que el primero interroga en un tono un tanto sarcástico a Anacarsis sobre si en su patria, Escitia, existían flautistas, a lo que Anacarsis responde negativamente y agrega que tampoco viñedos. Luego, nuevamente Anacarsis le cuestiona de que a pesar de ello los escitas debían tener dioses, y Anacarsis lo afirma, pero añade que sus dioses escuchan el lenguaje humano y no como los dioses helenos, que escuchan con mayor agrado los huesos y la madera, refiriéndose a las flautas. Esta réplica de Anacarsis sobre el gusto de los helenos por tocar la flauta en honor a sus dioses da ocasión para que Esopo comente el enigma de Cleobulina, agregando la novedad de que los flautistas de aquel tiempo habían dejado de usar huesos de cervatillo para reemplazarlos por los del burro, al que señalaban como el animal más bruto, pero que paradójicamente ofrecía un sonido más armonioso. Entonces tiene un contexto y bueno, por eso es que lo trae a cuenta Esopo, ¿no? El segundo es el de la ventosa, y igual me ayuda eso. Sí, claro que sí. El enigma de la ventosa. He visto a un hombre echando bronce con fuego sobre un hombre. Bueno, dice, el médico Cleódoro y el anfitrión del banquete se pone a debatir con el tirano Periandro, y se ponen a debatir si así como en un tiempo anterior era digno de reverencia descifrar enigmas entre sabios y poetas, habría que considerar que los acertijos de Cleobulina pudieran ser tomados con seriedad. En este episodio la propia Cleobulina está presente, pero por pena se contuvo a contestar, y es entonces que Esopo lanza a Cleódoro el acertijo de la ventosa, quien vacila en responder. Luego Esopo, extrañándose sarcásticamente, espeta a Cleódoro que él debía saber la respuesta,
pues en aquel tiempo dicho médico había obtenido su fama por la aplicación de venenosas en su tratamiento. Seguimos con el del buen ladrón. El enigma del buen ladrón. Vi a un hombre robar y engañar violentamente, y hacer esto con violencia era lo más justo. Bueno, esta fuente es anónima, de un texto llamado Discursos Dobles, del cual no se sabe bien la fecha. Y bueno, este enigma está relacionado con las técnicas que los poetas trágicos y pintores usan como engaño, haciendo cosas similares a las reales y verdaderas. Así dice la referencia. Y luego el cuarto es el del año. Claro. El enigma es el del año. 1 el padre, 12 los hijos, y cada uno de ellos 30 hijos. Bueno, aquí hay una adición, Diógenes Laercio. Las unas son de rostro blanco, negro, las otras son inmortales, pero todas se consumen. Aquí se señala que es tanto Clearco como Cleobulina, la autor o autora de este enigma. A mí lo que me llama la atención, y también es un poco de lo que reconoce Gardela en su texto sobre Cleobulina, es la potencia del enigma. El enigma, sabemos, decíamos, no tiene un solo significado, sino que siempre o lo podemos localizar en diferentes contextos y nos va a dar como resultado nuevas, nos va a decir nuevas cosas. Además, representa un reto, ¿no? para el intelecto, decíamos, ¿no? Es parte de una gimnasia mental, entonces promueve también el pensamiento. Además de los enigmas, tenemos este que es el vestido de la luna. El texto dice así: la luna pedía a su madre que le tejiese una túnica a su medida, pero ella le dijo: ¿cómo te la voy a tejer a tu medida? Ahora te estoy viendo llena, pero en otro momento en cuarto creciente y más tarde en cuarto medio. Entonces, un poco esta lámina dice lo que ya he estado anunciando, ¿no? En la antigüedad el enigma no solamente tiene fines recreativos, o sea, o sea, como dice el texto de Plutarco, ¿no? El banquete de los eruditos, o sea, después de un banquete, ¿no? Se ponían a descifrar enigmas, entre otras cosas, ¿no? Y a tomar vino, etc. Entonces, o no nada más tiene un fin didáctico, ¿no? Como una forma básica de entrenamiento intelectual para los niños, sino que tiene una profunda conexión con la sabiduría. Entonces, hay un texto llamado El banquete de los eruditos, que es de Ateneo, y que le señala que Clearco de Solos, el filósofo peripatético del siglo IV, escribió esto acerca de los enigmas o los acertijos. Dice: la resolución de las adivinanzas no es ajena a la filosofía, y los antiguos daban en ellas muestras de su nivel de intelección. Pues termino un poco con esto. El enigma tiene la facultad de irrumpir en el orden de las cosas establecidas, permite ver con nuevos ojos lo ya conocido y revelar lo oculto de aquello que nos parece familiar. Pero también de modificar el modo existencial de quienes intentan resolverlo, ¿no? O sea, también nos convocan. O sea, hace rato el doctor Juan Manuel hablaba, ¿no? de la esfinge y de lo que le convocó a Edipo, ¿no? Resolver este acertijo de la esfinge, este enigma de la esfinge, ¿no? ¿Sí se acuerdan de cuál es el acertijo? No recuerdan el acertijo de la esfinge que le pone a Edipo. ¿Cómo va? Era ¿qué animal camina primero en 4 patas, luego en 2 y al final en 3? Entonces, vean esa potencia, ¿no? Del enigma. Para quienes no lo conocen, luego nos pone, ¿no? Como nos convoca, ¿no? Nos decía: a ver, aquel que supuestamente sabe, ¿no? Y que conoce muchas cosas, conoce muchos animales, conoce toda la historia natural, ¿no? Lo va a convocar a eso, ¿no? Lo va a desafiar, ¿no? O sea, aquel supuesto sabión, ¿no? Que de repente, imagínense un biólogo, ¿no? Decía, yo diría que solo a partir de
o no, como algo enigmático, solo a partir de la ignorancia puede conocerse. Es decir, hay muchos que presumen que saben, ¿me explico? Pero el saber no es lo mismo que conocer. Entonces, en última instancia, ¿sí? Solo podemos partir para conocer y saber de lo que ignoramos. Entonces, de lo que realmente estamos formados es de ignorancia, de vacío, no necesariamente sabiduría. Entonces, sería una cuestión enigmática. O sea, yo creo que los enigmas siempre van en oposición. Son dos, se puede decir, entes que se enfrentan, ¿sí? Pero que no necesariamente son irreconciliables. El uno solo se puede entender en el otro. Por eso él decía que pues, el otro es fundamental para entender las cosas, ¿no? Es decir, sin el otro yo no puedo entender nada. Porque en última instancia el otro no es más que mi reflejo. Y eso es algo enigmático, porque yo puedo creer, por ejemplo, para mí, la representación es siempre ambigua. Si yo me planto enfrente de un espejo, yo veo mi imagen, ¿sí? Pero en sí no es mi imagen, porque si yo pongo a otra persona como si fuera un espejo, y yo le digo, a ver, vas a levantar lo mismo, vas a hacer lo mismo que yo. Entonces yo levanto la mano derecha, y él, obviamente, si está enfrente de mí, pues no va a levantar la mano derecha, va a levantar la mano izquierda. Y si yo volteo para la derecha, él, si es mi imagen, va a voltear para el lado izquierdo. Entonces, para mí, todos los enigmas se dan en ese sentido, como una cuestión de representación, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? De relación del uno con el otro. No puedo entender el uno sin el otro, necesariamente. Sí, esa idea, ¿no? De que los enigmas, como decíamos, nos van a decir siempre más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar, ¿no? También en el sentido de las formas, ¿no? Las formas que conocemos de la filosofía y que tenemos que recordar que en el mundo antiguo, pues también, como dice esta última frase, ¿no? En el caso de las mujeres, están muy asociadas, ¿no? con las labores del hogar, ¿no? El tejer, por ejemplo, ¿no? Es digamos así, como un elemento distintivo, y también ellas tejerían con las palabras, ¿no? O sea, en esta elaboración diferente, ¿no? O relación diferente con el lenguaje, como el uso del lenguaje, ¿no? Y ya vimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Esfinge, ¿no? Cuando enfrenta o desafía a Edipo, a la Pitia, con sus designios, sus vatisignios, Globulina, y también, bueno, para no extendernos tanto, otras más poéticas, ¿no? Por ejemplo, Safo, Morescos, etc. Que de alguna manera también, si revisamos su poesía, tiene este carácter enigmático. Entonces, el enigma de la Esfinge, ya más o menos saben de qué animal se trata. Es un mago. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, gateamos, estamos en 4 puntos, luego crecemos, caminamos en 2, y cuando somos viejos, somos los 2. Es así, ¿no? Entonces, pero vean este primer acercamiento con el enigma, ¿no? O sea, siempre va a ser desafiante. Ya ahora lo sabemos y ya llegó la tranquilidad, ¿no? Así que ya. Pero realmente quien no lo conoce, pues queremos, ¿no? O sea, queremos allá porque desafía la la capacidad de reflexionar, de pensar. Son motores de pensamiento, ¿no? Perdón, yo creo que me he estado yendo muy rápido. A mí no me quedó claro, perdón, el enigma ese de que donde dice que uno es el padre, 12 los hijos, ¿es el año o...? Sí, son los 12 meses, un año por 12 meses, con 30 hijos cada uno. Y el del buen ladrón también, robar. Sí, no lo comenté, pero era lo más justo. Por ejemplo, el enigma del buen ladrón, yo creo que, bueno, desde el punto de vista, toda relación que se tiene con otra persona es una relación de poder. Y por lo general toda relación, aunque se crea totalmente pacífica, tiene un componente de agresividad.
Porque desde el momento en que yo me dirijo al otro, me dirijo desde una posición que puede ser totalmente diferente al otro. Y él lo puede interpretar hasta cierto punto como una agresión. Entonces siempre el rollo del poder está inmerso en todas las relaciones. Entonces eso es, ahí vemos la potencia del feminismo. ¿Por qué? Porque en la interpretación que tradicionalmente se le ha dado está asociado con los poetas, está asociado con las artes, ¿no? Con el engaño, con la mímesis. Pero tú ya estás ofreciendo una nueva interpretación, a ti te estás diciendo otra cosa. Es que a mí me salta esto, hacer esto con violencia era lo más justo. Exacto. O sea, si hay otros, no, pero insisto, no, el tema no es encontrar un sentido, ¿no? Estricto o verdadero del feminismo. No lo hay, de hecho. Sí, pero como lo mencionaba usted, en este orden de hacerlo como una gimnasia mental, ¿cómo interpretar vi a un hombre robar y engañar violentamente? Es que y hacer esto con violencia era lo más justo. O sea, es que pasa como con los aforismos de Heráclito. O sea, a lo mejor ya hay un lugar común, una interpretación común de esto, pero podemos visitarlo y revisitarlo, y a lo mejor el pensamiento va a lograr que encontremos otra respuesta donde quepa esto, ¿no? Que uno sea el padre, dos en los hijos, 30 en los... O sea, puede haber otra. No podemos reducirlo a que simplemente se daño y ese fue su sentido único, ¿no? A lo mejor hay algunos enigmas que son así, ¿no? Como más acotados en el sentido, pero va a haber otros, como el de arriba, el buen ladrón, que va a estar ahí. Bueno, existe eso del ladrón. Ahora existe un dicho que dice que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. A lo mejor es lo que él trata de decir, ¿no? Es decir, el hombre roba y engaña violentamente. ¿A quién puede engañar y robar violentamente? Pues a otro que es como él, otro ladrón. Insisto, y eso es lo más justo, ¿no? Es decir, es lo más justo en última instancia. A mí me parece que justo está dando resultado el enigma. El ejercicio que está pasando es eso, es un método. Aquí lo interesante, me parece a mí de lo que estaba planteando el profesor, es como la filosofía, hay tres formas, es una forma de hacer filosofía, esto, ¿no? Y no se cierra. Si el profesor no le hubiera puesto ventosa, ni flauta, ni buen ladrón, ni el año, todavía tendríamos más posibilidad de hacer la interpretación, porque es eso, es una metáfora, pero es conceptual, o sea, se busca la razón de eso, ¿no? Y en eso es importante como ya estamos viendo que las mujeres están haciendo filosofía, Cleomina está haciendo filosofía, nos provoca para interpretar, y eso me parece muy relevante, porque lo interesante va a ser como dijo usted, ¿no? Ya nos adelantó ahí una conexión, no solamente por qué a Heráclito sí lo reconocemos como filósofo cuando hace lo mismito, y por qué a Cleomina no. Entonces, sobre el mismo método, pero usado en dos lugares distintos. Bueno, por ejemplo, hay otra cosa que yo veo mucho en la cuestión de los mitos, sobre todo relacionados con las mujeres. Siempre los dioses bajan, ¿sí? Y violan o germinan o fertilizan a una mujer y utilizan engaños, se disfrazan de cisnes, ¿cómo se llama? Echan una plumita, etcétera, ¿no? Pero por lo general son las mujeres las que son violadas. Yo por eso la canción esa que inventaron las chicas, no sé, que fue de Argentina, ¿no? El violador eres tú. Digo, es lo que yo creo que hace referencia, ¿no? En última instancia, es el hombre, el género masculino, el que viola. ¿Por qué? Porque en última instancia, desde el punto de vista estrictamente biológico, hay que romper un himen, y eso es una violación. No, yo podrá estar, es decir, una mujer podrá estar de acuerdo en tener una relación sexual por primera vez, pero siempre la primera vez se tiene que violentar de alguna manera el aparato femenino. Por lo tanto, yo es una de las cosas que veo, yo por eso digo que siempre la agresión y la violencia de alguna manera está íntimamente inmersa o inherente a la cuestión de las relaciones de los géneros. Y uno lo debe entender así, bueno, yo es como lo entiendo. Yo creo que hay ambos, ¿no? O sea, también están las ninfas que raptan a los... Sí, yo tengo varias cuestiones de lo que se acaba de debatir.
En primera, yo creo que los enigmas invitan a la reflexión, ¿no? Creo que por eso la importancia filosófica, a llegar a un razonamiento lógico, y ese razonamiento lógico que te lleve a la verdad de las cosas. No nada más tratar de adivinar lo que uno está viendo. Es dejar la adivinanza a un lado, sino realmente entrar en la reflexión pura, para la razón. En otra cuestión, no pienso que una relación entre un individuo o dos individuos sea necesariamente de poder. Yo creo que no es así. Yo creo que la relación con la otra persona y con el otro se crea justamente cuando hay razón, cuando ves al otro igualmente como uno mismo, es decir, un ser racional como uno. Es ver al otro como un ser racional, no necesariamente de poder y dominación. Yo creo que cuando una persona ve al otro con una forma de dominación, no está siendo racional, más bien está siendo meramente irracional, al estar en una postura de superioridad ante el otro o al creerse en una postura de superioridad ante el otro. La tercera cuestión, me parece que una violación necesariamente es una penetración forzada, no necesariamente tiene que ser con el pene, puede ser con algún objeto o con algo, eso es considerado violación, igual ante la ley. Y una relación consensual creo que no es violenta, ¿no? No necesariamente tiene que tener una intención de dolor o una intención de lastimar al otro. Creo que es una idea sumamente con tintes machistas y misóginas al pensar que eso de violación tiene que ser así. Y las mujeres no son las únicas violadas, también los hombres son violados. Y no necesariamente son violados por el pene, ¿no? Sino también con otra cosa. Entonces sí hay que tener cuidado. Es que hay una cuestión. No se viola con el pene, se viola con el falo. Es decir, el falo es una condición bien específica de lo que es el pene. Porque el pene yo lo puedo ver así, pero el falo siempre está así. Entonces el falo es una condición de poder. Y el hombre abusa precisamente de ese poder. Lo que pasa es que, bueno, una relación depende si tú compites por el poder con el otro o compartes el poder con el otro. Pues compartirlo. Y por lo general hay una cuestión de compartir y competir. Es decir, yo pienso que es compartir el poder con el otro, con mi compañera, por ejemplo. Y no competir entre los dos por el poder, porque entonces se vuelve una cuestión precisamente contra. Yo pienso que se debe llegar de ir de una relación de poder al poder de la relación, y el poder siempre es el compartido. ¿Qué es poder? ¿Cómo usted conceptualiza poder? ¿Cómo te digo del poder? Pues el poder viene desde una cuestión biológica. Yo desde ahí empiezo. Yo soy biólogo. Entonces, mira, por ejemplo, bueno, es que es demasiado escabroso lo que te voy a decir. Es decir, el mantener una erección se necesita mucho poder, porque no es fácil mantener una erección. Entonces, ¿qué necesita el hombre necesariamente de la mujer? Que la mujer participe para que ese hombre, te lo estoy hablando desde el punto de vista extremadamente sexual, para que ese hombre tenga un control eyaculatorio y se conserve el poder dentro de la relación, necesita necesariamente del poder de la vagina. Claro que no. Y las personas que no les gustan las mujeres. ¿Cómo? Y las personas que no les gustan las mujeres. No te escucho. No te escucho. Es muy importante mover las ideas, exprésense, pero no en diálogo. O sea, para que no sea. Sí, tiene razón. Tiene razón. Igual creo que sí, podríamos, ¿no? O sea, en otro momento, creo que también. Pasas para acá, Pis. Vamos a darle. Y bueno, vamos a ir cerrando porque ya. Sí, nada más sería como para hacer una disertación acerca de lo que es el poder. No necesariamente una relación de poder es una relación de dominación. Podemos partir, compartiendo contigo, Katia, la cuestión de que si consideramos que la razón es una forma de poder, es una forma en la que podemos establecer una igualdad entre semejantes. Sin embargo, ya hay poder. O sea, es que estamos casados con la idea de que el poder es necesariamente esta dialéctica del amo y del esclavo. Pero, bueno, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? El mismo doctor Husserl, el poder como servicio, ¿no? En una relación de amor puede ser servicio,
Vamos a amarnos, vamos a mandarnos, pero obedeciendo. Eso ya da un giro a nuestra interpretación que tenemos del poder y podemos establecer una igualdad entre seres diversos, entre semejantes, a partir de la fuerza del poder de la razón, entre sujetos racionales. Nada más allá es como el giro de la concepción de poder. Bien, pues bien, tenemos que parar ahí. Yo les agradezco mucho, espero que, yo creo que, pues sí, 2 horas no son muy suficientes, pero espero ¿no? se hayan por lo menos llevado una imagen ¿no? que quisimos trazar de estas 3 mujeres. Y bueno, vamos a tener que ir avanzando. La siguiente sesión, bueno, las 2 siguientes sesiones vamos a estudiar las filosofías pitagóricas. Deseo de verdad que nos acompañen hasta el final. Y bueno, pues yo les agradezco mucho todos los comentarios. Creo que eso es, ¿no? O sea, eso es potenciar el pensamiento, ¿no? O sea, todo parte de una... de un enigma que no tenía, o no sabemos si tenía o no que ver, ¿no? Pero qué rico, ¿no? Precisamente. cumplió su objetivo el enigma. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Aquí nos vemos a las 3. Gracias. Gracias.